habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. No lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni 2 mudas de ropa, les dijo. En cualquier casa que entren, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Si no lo reciben bien al salir de ese pueblo, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra sus habitantes. Así que partieron y fueron por todas partes de pueblo en pueblo, predicando el evangelio y sanando a la gente. Cierra tus ojos, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos muchas gracias nuevamente por darnos esta oportunidad, que es un privilegio, Señor, el venir a adorarte y el poder también escuchar tu palabra, mensaje de vida, de esperanza, que hoy tienes preparada para tu iglesia. Señor, queremos poner este tiempo en tus manos, rogando que sea tu Espíritu Santo quien tome el control de cada uno de nosotros, que podamos estar concentrados en tu palabra y, Señor, poder toda la atención a lo que hoy tienes para cada uno, para tu iglesia, y al mismo tiempo, Señor, mi vida en tus manos. Lléname de ti, controla mis emociones, Señor, porque cierto es que sin ti, Señor, nada podemos hacer, y que sea palabra tuya y no mía, no de hombre, sino que lo que hoy se exponga sea único y exclusivamente tu palabra, con poder, con claridad, pero también, Señor, con sencillez. Gracias, Señor, por este tiempo. Tómanos en tus manos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues ahí está este pasaje. Yo creo que para muchos ya es conocido, ¿verdad? A algunos como es una misión que Dios da a sus apóstoles, llamándole. Pero en esta ocasión le hemos titulado a este sermón Instrumentos de Salvación. Instrumentos de salvación. ¿Sabe usted que Dios para eso le ha llamado? Para ser un instrumento en las manos del Señor. ¿Sí sabía usted también que actualmente, no solamente en nuestra iglesia, en muchas iglesias, hay como que cierta apatía, cierta, ¿cómo poder llamar? Como un descanso, en el sentido que la iglesia está acomodada en un momento dado, a veces no ocupando el propósito que Dios le ha dado. Para esto hemos detectado, hemos visto que en la iglesia en general sí hay un porcentaje mayor al 50%, en algunas, en nuestra iglesia no es el caso, que no está sirviendo al Señor, que no tiene un ministerio, que no está participando activamente en la obra del Señor. Entonces vemos, sí, a algunos que ya se han acostumbrado de domingo en domingo a escuchar mensajes que Dios les da, pero no hay una respuesta. El día de hoy Dios quiere que su iglesia podamos tener en cuenta, considerar y recordarnos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, no solamente para unos cuantos. Si usted se dice y yo somos cristianos, Dios tiene un propósito claro para usted y para mí. ¿Sí? En este pasaje Dios nos va a mostrar en los tiempos de Jesús con sus apóstoles, ¿sí?, el propósito por el cual nos ha llamado. Todos sabemos que desde el principio Dios llamó a una nación, ¿verdad? Por medio de Abraham. ¿Sí? ¿Para qué? Para hacer luz a las naciones, para bendecir a todas las familias de la tierra, conocido como el protoevangelio en el Antiguo Testamento. Y ese propósito ha venido, ese plan de Dios,
a través de los siglos, a través de los años, a través de los profetas, en nuestro Señor Jesucristo y hasta nuestros días, cumpliéndose para poder llegar al propósito que Dios le ha llegado, pero que le ha llamado a su iglesia, ¿sí? A su pueblo. Antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo por medio de Cristo Jesús. Y en este tiempo yo quiero hablarles de 3 principios básicos y fundamentales para ser instrumentos de salvación en las manos de Dios, desde luego. Para eso quiero compartirles que hace algunos siglos, por allá en alguna ciudad lejana, en un pequeño taller de carpintería, ¿sí? Donde se hacían muebles. Era pequeño, era modesto, pero se hacían muebles hermosos. Sí, era conocido y era famoso ese lugar porque de ahí producían muebles de diseños bonitos y buenos acabados, ¿no? Entonces se suscitó en esa noche, había una riña, una discusión ahí entre la caja de herramientas, ¿sabe? Y bueno, era una noche donde se levantan el martillo diciendo, ¿saben qué? Yo quiero ser el presidente, yo quiero ser el líder de la caja de herramientas porque pues yo soy firme, soy contundente, tengo el peso, ¿sí? Y empezó ahí, estaban todos hablando y bueno, el martillo pues se levanta y da 2 martillazos, ¿no? Silencio, estoy hablando, ¿no? Y entonces pues esto molesta a las demás herramientas y siguen discutiendo y dice, yo creo que yo soy el que tiene que ser. Pues todos llegaron a una sola conclusión: pedirle al martillo su renuncia. El martillo, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Por qué? Yo creo que yo soy el indicado. No estamos de acuerdo, renuncia porque tú eres ruidoso, si eres muy escandaloso, eres áspero. Y bueno, el martillo se puso triste y se fue por allá a un rincón. Pero estando allá en su rincón, porque pues todo lo desecharon, dice, bueno, pues yo también pido la renuncia del desarmador, porque el desarmador para conseguir algo a todo le da vueltas, ¿no? Le da vueltas para poder conseguir algo y armar algo. Pues el desarmador pues se pone triste, ¿no? Pues todos estuvieron de acuerdo y sí, estamos de acuerdo, y se va por allá el desarmador triste. Se levanta la lija, dice, no, yo creo y me postulo que yo, por ser la lija, la que le da el mejor acabado a las cosas, soy el que pule las cosas, yo creo que yo soy la indicada para ser la que preside. Dijeron, no, la lija definitivamente no, por rasposa, con todos tiene fricción. Con todos tiene fricción. Ahí por si alguno conoce a alguien, ¿no? Con alguna característica así, pues es con la realidad, ¿no? Entonces dice, pues todos igual a una. No, tampoco tú puedes ser, ¿sí? Porque el trato que tienes con los demás no es nada bueno, constantes fricciones, ¿sí? Pues bueno, entonces todos la desechan, por allá se va triste, desolada, y pues queda expulsada. Pero dice, ¿saben qué? Si me voy yo, pues también que se vaya el metro. Dice, no, espérate, porque el metro, yo creo que ya los dejé hablar a todos, yo creo que yo soy el bueno aquí, porque yo tomo las medidas precisas y soy el indicado para tomar las medidas de esta junta, de esta asamblea, ¿no? Entonces los demás protestan, no, tampoco, ¿cómo crees? Para todo nos estás midiendo, nada más nos estás fijando a ver que sí, que hacemos, que no, que ya estás mal, que te falta, que te sobra. No estaban de acuerdo con nadie. En eso se oye la puerta que entra al taller, y en medio de la discusión entra el carpintero. Se pone su delantal,
se pone su delantal. Aquí traje una ilustración, las herramientas. Sí. Se pone su delantal, toma el martillo, agarra unos clavos, al desarmador, agarra la lija, el serrucho y entre otras herramientas y se pone a trabajar. Trabajando tranquilo, delicadamente, hasta que termina de su trabajo, hace un diseño y con un acabado hermoso. Termina de trabajar, guarda las herramientas en su caja y se va. Pues se levantan las herramientas, ya que siguió el portazo, se levantan las herramientas y dice el serrucho, toma la palabra y dice: definitivamente creo que estamos mal, que lo que estamos haciendo no es correcto, que aún con nuestros defectos y virtudes podemos hacer cosas hermosas en las manos del carpintero. Lo que nos separa son las fricciones y las divisiones y las diferencias que tenemos entre nosotros. Pues esta pequeña ilustración, digo pequeña porque es más larga, nos lleva precisamente a saber la importancia de poder ser instrumentos para salvación en las manos de Dios. Nuestro pasaje habla, estando el Señor con los 12, dice, ya reunió a sus 12 discípulos. ¿Ustedes recuerdan quiénes eran los discípulos? ¿Sí? ¿Sí se sabe el nombre de los 12? ¿Sí? Más o menos, ¿no? 10, 9, pero sabe que son 12 discípulos. Pues muy bien, el primer principio que queremos compartir para ser instrumentos de salvación es aquel al que Dios llama. Primeramente, aquel al que Dios llama. Debe de haber un llamado claro. Los que estamos aquí hemos sido llamados a salvación, hemos sido llamados a ser hijos de Dios, ¿sí? ¿Usted cree que usted ha sido llamado por Dios? ¿Sí? ¿Para qué ha sido llamado por Dios? Específicamente, a cada uno nos da un llamado, y un llamado general a todos, ¿sí? Como un cuerpo, como una iglesia, para hacer luz del mundo, pero cada uno tenemos un llamado que Dios quiere y puede utilizarte a ti y a mí. Pero ¿qué pasa con ese llamado? ¿O no tienes claro que Dios te ha llamado? Si Dios te ha llamado a salvación, ¿sí? También para su servicio. Y aquí vamos a desarrollar cómo es que Dios nos hace instrumentos para Él, para salvación. Entonces, aquí al que Dios llama. Dios llamó a sus 12. Previo a esto, aquí dice que los reunió a los 12. Y esos 12 Él ya previamente les había llamado a cada uno por su nombre. ¿Sí recuerdan? Algunos estaban pescando y les dijo: Pedro, sígueme. Andrés, sígueme. Andrés fue por Pedro a invitarle. ¿Sí? ¿Sí fue así? ¿A quién llamó? A Mateo. ¿Sí? Aquel gran evangelista le dijo: sígueme. Y dejando la mesa de los impuestos, lo siguió. Y así como a los apóstoles, aquí los llamó a uno, de tener a muchos seguidores. Dios llamó a 12, eligió a 12 para ser sus discípulos, para ser sus apóstoles. Pero a través de la Biblia también vemos cómo Dios ha llamado a muchos hombres y mujeres para su servicio. Podemos empezar con Abraham, ¿sí? Abraham era ya grande de edad, ¿sí? Ya era anciano, 75 años cuando el Señor le llama, para ser padre de naciones, ¿sí? Ahí Abraham tuvo cierta incredulidad. Y bueno, algunos conocemos la historia, los que no, les voy a invitar a que ustedes la lean en Génesis. De ahí viene de Abraham. Dios le dio 2 hijos, uno llamado Ismael, ¿sí? Con Agar, la sierva de Sarai, y con Sarai siendo estéril,
¿sí? Dios le prometió darle hijos cuando Sarai no podía tener hijos, a ella les dio risa, ya grandes de edad. ¿Ustedes conocen a Moisés? ¿Han escuchado a Moisés? ¿Dios llamó a Moisés? Ok, fíjense, Moisés, él creció en el palacio del rey de Egipto. Por eso es conocido como el príncipe de Egipto. Él creía que tenía un llamado especial y en un momento dado él quiso hacer justicia por su propia mano, ¿sí? Y mató a un egipcio, y después lo acusó un hebreo y tuvo que salir huyendo de Egipto hacia el desierto. En el capítulo 4 de Éxodo, acerca de la historia de Moisés, a este hombre que Dios llamó, ustedes conocen la respuesta de Moisés cuando Dios le llama a Moisés: Moisés, tú vas a ir a salvar a mi pueblo. ¿Qué le dijo Moisés? ¿Qué fue lo que puso de pretexto? Puso un pretexto, dijo: yo no puedo, mejor manda a otro, porque yo soy lento de labios. Algunos traducen que era tartamudo, ¿sí? Que no tenía la facilidad para hablar. Y Dios le dijo: bueno, ¿acaso no soy yo el que da la boca a los mudos? ¿No soy yo el que hace hablar, el que hace ver a los ciegos? Dice: bueno, ahí voy a llamar a Aarón para que él hable por ti. Dios provee, Dios suple. Pero aquí hay algo interesante. Dios llamó a Moisés, y a pesar de que Moisés tenía inseguridad, Moisés le obedeció. Tengan esto en mente. ¿Qué fue la acción de Moisés? Que le obedeció y atendió al llamado de Dios. ¿Qué hizo Dios con Moisés? Conocido como el gran libertador, conocido como el hombre más manso de la tierra. Dios lo hizo con este hombre inseguro, imperfecto. ¿Sí? Podemos compartir que Dios también le dio a Moisés una tarea, y una tarea grande, de construir el tabernáculo en el desierto, ¿sí? Donde iba a ser de adoración, el tabernáculo de adoración para Dios. Pero pues Noé no tenía conocimiento mucho en esto. Dios le dio las medidas, Dios le proveyó a Moisés las herramientas, los recursos humanos, ¿sí? Y Dios le mostró que allí estaba. Pero ¿qué fue lo que hizo Moisés entonces ante el llamado? Le obedeció, atendió al llamado, ¿sí? Podemos ver también ya vimos, Sara era estéril. Mateo, ya pasándonos al Nuevo Testamento, Mateo era un cobrador de impuestos, pecador, lo conocían como traicionero allá a la nación, ¿sí? Y Dios le llamó, y él pudo haber dejado desatender al llamado, y pudo quedarse con su negocio fructífero, pero él atendió a la voz de Dios, él obedeció. ¿Sí? Podemos encontrar otros llamados que Dios ha hecho. ¿Quién le viene a la mente? ¿A quién le ha llamado? ¿A Gedeón? ¿Sí conocen de Gedeón? Un hombre que estaba sitiada la ciudad de Israel, ya por muchos meses. No entraba comida, no salía nada de comercio, ellos estaban sitiados, estaban esperando los ejércitos alrededor, querían hacerles guerra, querían tomar a Israel. Pero Dios llamó a un hombre que estaba pisando uvas, tenían un lagar ahí en su casa, y él estaba trabajando, pisando uvas, haciendo vino, ¿sí? Y Dios le llama, y le dice: Gedeón, para libertar a su pueblo, para hacerle frente a las naciones que estaban sitiando a la nación de Israel. Y le dice Gedeón: no, Señor, ¿cómo yo voy a ir? Si decíamos que Moisés era inseguro, Gedeón aún más, tenía aún la autoestima baja. Le dice: ¿cómo yo voy a ir siendo de mi familia la más pobre de Manasés? Y aparte yo soy el más pequeño de mi familia, ¿no? Yo creo que yo no puedo, manda a alguien más. Y el Señor le llamó, le dio señales, y al final
Gedeón, con todo y su inseguridad y su baja autoestima, él obedeció. Y Dios hizo de él un hombre, lo levantó para libertar a su nación en esos momentos con 300. ¿Sí? Había un ejército de más de 15,000 y el Señor le dijo, son muchos, redúcele, y entonces le bajó a 10,000, y dijo, aún son muchos, redúcele a 3,000, y el Señor le dice, todavía son muchos. ¿Sí? Y le hizo hacer una prueba a los soldados guerreros, Dios a Gedeón, y se llévalos al río y que beban agua. Quienes agachen su cabeza para tomar agua, regrésalos a su casa. Pero los que bajen a tomar agua y se mantengan alertas, a ellos eligen. Fueron 300 hombres y con ellos Dios los libertó. ¿Por medio de quién? De un hombre que atendió a ese llamado. Podemos ver a Rahab. Rahab fue una mujer ramera que Dios utilizó también fueron enviados unos espías y para guardar de espías de Israel hacia la tierra prometida, ¿sí? Que estaba habitada por gigantes. Ahí en Jericó, fue en Jericó. Y allí en Jericó, pues Dios guardó a estos espías. ¿Ustedes se acuerdan del nombre de ellos? ¿Quién? ¿Era Josué? Bueno, Dios los guardó, Dios usó a esta mujer. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere ver Dios a los que llama? Disposición, sinceridad. Hasta aquí nosotros hemos visto cómo Dios llama a personas que nosotros diríamos, pero pues ¿por qué a él? Si es tímido, no tiene el carácter. ¿Por qué a aquel otro si tiene baja la autoestima? ¿Por qué a esta mujer siendo ramera? ¿Por qué le habla a aquel que es bebedor? ¿Sí? Pero Dios en su soberanía llama, pero aquí lo que Dios espera es ver un corazón dispuesto. Nosotros, hermanos, a veces llega a algunos Dios a llamar, pero tal vez no se ha comprendido quién les llama. Una, falta de fe. Dos, puede ser miedos que uno puede enfrentar a atender al llamado de Dios. Abraham, Dios le llamó y le dijo, deja la tierra y deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te prometí. No sabía a dónde iba, solamente creyó en Dios y confió, y fue. A veces nosotros tal vez no, por los temores, por la falta de fe, pues ponemos pretextos para atender al llamado de Dios. ¿Sí? Usted le ha dicho a Dios que Dios le llama, usted le dice, no, ahorita no tengo tiempo, tengo cosas que hacer. Un día el Señor en una parábola le enseñó a los discípulos en la gran cena. ¿Sí? Hizo un gran banquete un rey y le dijo a su siervo, ve y trae a mis invitados. Y el siervo salió y fue a decirle a los invitados, el rey te está invitando a un gran banquete y tú eres un invitado especial. Híjole, ¿qué crees? Que acabo de comprar una parcela, le dijo uno, y tengo que ir a verla. Discúlpame, con el rey no voy a poder ir. Fue con el segundo invitado y le dijo, has sido invitado al gran banquete, Dios, el rey te llama, tienes un lugar especial. ¿Qué crees? Que acabo de comprar un auto. En aquel tiempo era para arar, ¿cómo se llaman? Una yunta, gracias. Y pues voy a ir a estrenarla. Dile que no puedo, discúlpame con el rey, no voy a poder ir. Va con el tercero y le hace la invitación y el tercero le dice, excúsame, me acabo de casar, ya comprenderás. Los tres tenían cosas más importantes que hacer y no atendieron a la invitación y no atendieron al llamado que el rey le estaba haciendo, que si lo trascendemos es el llamado que Dios hace. Entonces llegó el siervo en esa misma parábola y le dijo al rey, ¿no quisieron venir? Pues entonces
trae más invitados. Y regresa, sale a las calles y trae invitados. Y dice el siervo, aún hay más lugar. Y pues ve a las calles y jálalos y convence, tráelos. Que se llene mi casa. Y el siervo sale y le dice el rey, porque para mis invitados que invité primero, ellos no gustarán del gran banquete que ofrecieron. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo el asunto a veces de decir, ahorita no tengo cosas más importantes. El llamado que Dios nos está haciendo, ese llamado es hoy, de tomar decisiones, de saber que Dios nos llama, que es el Rey el que te está llamando, el Rey del universo, el Rey de reyes, el Dios todopoderoso es el que te está llamando, nos ha llamado a ti y a mí. Pero ¿qué es lo que pasa? Decimos, excusan, a veces detrás de qué cosas hay más importantes. Para esto, ser un instrumento para salvación en las manos de Dios, también tenemos que comprender que Dios no solo nos llama, sino también es aquel al que Dios capacita. Dice en nuestro pasaje, versículo 1, seguimos ahí, habiendo reunido a los 12, les llamó, allá vemos ahí a sus apóstoles, a los que Dios ha llamado, y muchos más aquí en la Biblia. Dice, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Dios no solo nos llama. Si usted tiene miedo porque dice, ay, qué gran labor esta que Dios me está llamando, de compartir el evangelio, de orar por los demás, de ser parte de la iglesia, de evangelizar al mundo, de compartirle a mi amigo, a mi hermano, a mi vecino, la labor que Dios nos llama, de ser luz para las naciones, y algo a nosotros nos mantiene callados. Es alguna de estas situaciones, no pensemos que Dios nos manda a hacerlo en nuestras fuerzas. Dios nos capacita, Dios nos habilita, Dios nos levanta. Para hacer la obra que Dios nos llama, no es en nuestras fuerzas, ni en las tuyas, ni en las mías. Dice el Señor, le dijo a Zorobabel para construir el templo y la ciudad, no es con ejército, ni con fuerza, ni con espada, sino con mi Santo Espíritu. Y aquí que el darles el Señor autoridad y poder para expulsar demonios, pues hablamos de que hablando de la autoridad que Dios le da, viene de la palabra exousia en el griego, que significa autoridad delegada, derecho o privilegio. Jesús les está dando derecho, privilegio a sus apóstoles. Como Dios te ha llamado a ti, me ha llamado a mí, Dios te da esa autoridad para compartir el evangelio. Dios te da esa autoridad para no caer al pecado. Dios te delega el derecho de ser hijo, de expulsar demonios, de tener en el mundo espiritual, ante cualquier situación, ante cualquier adversidad. ¿Vamos bien hasta allí? Pues cuando eso habla acerca de lo que es autoridad, ¿qué les dio? Poder y autoridad, los equipó. Así es que si Dios te llama, Dios te va a equipar. Dios nos equipa con su Espíritu Santo. Y aquí vamos a ver cómo podemos, dónde dice, o cómo podemos interpretar que es por medio del Espíritu Santo. Cuando habla de darles poder, la palabra aquí es la palabra en griego dunamis. La palabra dunamis, que significa capacidad moral o física o un poder. Un poder, que es la misma palabra que Lucas mismo utiliza en el libro de los Hechos. En el capítulo 1, versículo 8, que dice, ¿quién se sabe de memoria? Hechos 1:8. Esa es la misma palabra que utiliza aquí, les dio fuerza, poder. Jesús. ¿Poder para qué? Para expulsar, los equipos. Bien, ahí vamos. Así es de que, si Dios nos equipa a ti y a mí para hacer su obra, nosotros debemos confiar y creer que Él es primero el que nos llama, y el que nos da su Espíritu Santo,
para predicar con denuedo, con valor. Decía por ahí, escuché de un conferencista que platicaba de una historia de un hombre que fue a buscar trabajo a una gran empresa. Y se solicita, hay un lugar para trabajo, ¿no? Él llega a solicitar el trabajo y le pregunta el jefe del departamento, bueno, pues dime, ¿tú qué es lo que sabes hacer? Pues mire, le voy a ser sincero, no sé hacer nada, pero lo único que sé hacer es obedecer. Sé hacer caso, dice, yo lo único que sé hacer es hacer caso. Va el jefe, cierra la puerta y le dice, ¿cómo? Sé hacer caso. Eso es lo único que necesitaba saber. Contratado quedas, porque aquí tengo a muchas personas que son profesionales, son licenciados, sí, pero ninguno de ellos hace caso, hace lo que quiere como quiere, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a pensar? Que Dios no va a llamar a personas calificadas. Dios va a calificar a las personas, no va a llamar personas ya capacitadas. Si tú estás pensando, no, pues yo no, pues que llame mejor al pastor, al que tiene más estudios, a la hermana, al hermano, a aquella persona, ¿por qué no los llama? Porque Dios llama, Dios capacita, ¿sí? A los que llama, ¿sí? No llama a los que están capacitados. Entonces podemos nosotros ver este otro principio donde para hacer y realizar la obra de Dios, amados hermanos, debemos saber y creer y confiar en que Dios nos ha dado ese poder. Sí, lo podemos ver ahora, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, Dios nos da ese don del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para poder qué? ¿Para qué? Para realizar la tarea que Dios nos ha llamado, para vencer. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Nos ha dado el Espíritu Santo, quien es quien nos guía a toda verdad y también da testimonio que somos hijos de Dios. Y por medio de su Espíritu Santo para hacer las cosas que tú y yo no podemos hacer. Cuando nosotros entendemos que no es en nuestras fuerzas el que tú vas a llegar a cambiar a una persona, o cambiarte a ti, o en tu matrimonio, a tus hijos que no te obedecen, que es Dios el que lo va a hacer por medio de ti, como un instrumento de salvación para tu familia, para el lugar en donde nosotros estamos laborando, trabajando, ¿sí? Allí en la zona donde vivimos. Pero también, por último, podemos ver el último principio de estos tres. El primero es al que Dios llama, el segundo al que Dios capacita, y el tercero es al que Dios envía. Vemos en nuestro pasaje que entonces, en el versículo 2, entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿A quién los envió? A predicar el reino de Dios y a los enfermos. Expulsar demonios, liberar, ¿sí? Sanar enfermos y predicar el evangelio. Tenemos esas tres tareas, hermanos. Dios nos ha enviado a compartir nuestra fe, a decirle a aquel que está perdido que hay salvación, que Dios le ama y que ha dado a su Hijo Jesucristo para pagar por su pecado, que hacerles ver que es su condición y que no hay otro lugar a donde ir, que se arrepienta y Dios le dé salvación. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nos quedamos callados? ¿Qué es lo que ya tememos? O sea, ¿qué es lo que sucede cuando Dios nos capacita? Él nos envía, nos llama, nos capacita y envía a hacer la luz, a predicar este evangelio. ¿Qué es lo que a veces escuchamos? Bueno, es que me da pena
¿no? Hablarles, si tenemos carácter así como Moisés, me da pena hablarles, soy lento de palabras. El Señor, tú habla. Yo hablaré por ti. Abre la boca, yo hablaré por ti. Pondré mis palabras en tu boca. Dice entonces que si nosotros somos enviados, tenemos con una tarea específica, ¿verdad? ¿Cuál? Ir y predicar el Evangelio. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Somos enviados para hacer luz a las naciones. Un día alguien a ti y a mí nos habló. Y ahora estamos aquí por gracia de nuestro Señor. Porque alguien, tal vez allí en su situación que él estaba trabajando, por supuesto, y Dios le llamó y Dios le convenció, porque no somos nosotros los que convencemos a las personas, sino es Dios el que convence a las personas. En este pasaje dice: ustedes vayan, compartan el reino, prediquen el reino de Dios, compartan el Evangelio de Jesucristo. Si alguien cree y los recibe, quédense en esa casa, pero si los rechazan, sacúdanse los pies, en señal de que ahí se las arreglan ustedes solos. Pero entonces, ¿a quién rechazan? A Dios, no a nosotros. Y sigan adelante. Y así iban de ciudad en ciudad. Así es que, amado hermano, amada hermana, si hoy tú has tenido dudas para atender al llamado de Dios, crees que Dios no te ha llamado, que vienes los domingos, los miércoles, asistes al grupo, pero aún siguen sentados, pues quiero decirles en el nombre del Señor que se levanten. Dios nos ha llamado y hay una gran necesidad. No es posible, miren, a veces le decimos no al Señor para todo. Nos quedamos con la parte de la salvación, nos gusta la parte de la salvación y nos gusta venir y recibir, pero cuando el Señor nos llama para dar, ahí es donde decimos: no, Señor, tengo muchas cosas que hacer, queremos bendición, pero no queremos dar, no queremos pagar el precio. Para poder ser instrumentos del Señor, ¿sí? Tiene un costo y tenemos que estar decididos a pagar ese precio, ¿verdad? A hacer el cambio necesario en nuestras vidas para que Dios nos use con poder y nos levante. ¿Saben de estos que compartí? Ahorita hay muchos más, pero sus nombres quedaron grabados aquí. ¿Por qué? Porque decidieron obedecer al Señor, al llamado del Señor, y Dios los levantó. Como hoy te dice: levántate de tus laureles, no estés dormido. ¿Sí? ¿Es cómodo estar así? Pues ya es tiempo de levantarnos. Dios, si tienes algún pretexto, si tienes alguna excusa, si tú crees que Dios no te puede utilizar por X o por Y, hoy acabamos de ver a través de la palabra que si Dios te ha llamado, Dios te puede capacitar para enviarte. Dios tiene ese poder. Amén. Es el tiempo, amados hermanos, de atender la voz de Dios y esperar lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros, no lo que nosotros podamos hacer por Dios y para su obra, porque llegamos a un límite. Si decimos: nada más es lo que yo pueda, hasta aquí, Señor, yo ya no más, hasta aquí con esto, yo ya no voy más, y ahí nos estancamos. Pero cuando decimos: Señor, aquí estoy, el Señor nos va a capacitar y nos va a levantar a través de crisis, a través de situaciones, así como en la caja de herramientas, instrumentos del carpintero, había este tipo de situaciones. Hermanos, si alguna vez tú te has sentido como el martillo, que estás por allá relegado, si te has sentido como el desarmador, que alguien te dijo algo, confía en Dios, en lo que Dios te está llamando. Para los que estamos ahorita aquí, los que ya estamos sirviendo, y a los que van a escuchar el mensaje, es importante que nos levantemos. Si Dios nos llama, no nos llama a nosotros solos, nos llama con nuestra familia, nos llama con lo que yo represento. Cuando Dios me llamó a mí, me llamó con lo que yo represento, con mi esposa, con mis hijos, con el dinero del trabajo, con mi casa. Así es que a veces Dios les dice: levántate, ven, abre tu casa, sirve.
No, tengo muchas cosas que hacer más importantes que abrir mi casa para ser un instrumento de salvación. Esa es la obra y el propósito por el cual Dios nos ha llamado y nos ha preservado la vida. ¿No te has preguntado eso? ¿Por qué aún seguimos viviendo? Porque Dios quiere usarnos. ¿No es buena esta palabra, hermano, hermana? Que Dios nos bendiga y atendamos a ese llamado de Dios para ser instrumentos de salvación en sus manos. Y algunos seremos martillos, ¿no? Algunos otros seremos desarmadores, pero en las manos del carpintero es para hacer una obra hermosa, vidas transformadas, cambiadas, una iglesia hermosa, que es la obra que Dios está haciendo aquí en la tierra para la luz del mundo y para los que no le conocen. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos, por atendernos. Esto es muestra de que tú te ocupas de nosotros. Esto es muestra de que no nos dejas allá abandonados, sino que, Señor, tú haces ese llamado porque tú quieres bendecirnos, quieres bendecir al mundo. Señor, gracias por darnos la salvación, pero también, Señor, gracias por darnos los dones. Porque, Señor, perdónanos, porque si en algún momento dado hemos atendido el llamado y hemos volteado la mirada para otro lado, Señor, haciendo caso omiso, perdónanos. No queremos que un día nos pase como a Saúl, que tú le llamaste, pero él nomás no atendió, no obedeció, y entonces tú le dijiste que quedaba destituido y que ya habías llamado a otro en su lugar. Señor, no queremos llegar a un punto así. Aquí estamos, Señor. Úsanos, utilízanos, amado hermano, hermano. Si Dios te ha llamado hoy, dile al Señor: aquí está mi vida, úsame, límpiame, capacítame, perdóname por haberme negado tantas veces. Tú me has dado la vida, la salud, el trabajo, mi casa. Tú me lo has dado todo, todo te pertenece a ti, Señor, para que tú lo uses cuando tú quieras hacerlo. Perdónanos si nosotros por esas acciones no hemos permitido que tu obra avance, que tu obra crezca, Señor. Ayúdanos a poner atención primeramente en ti, que eres el que nos llamas, y también, Señor, en aquellos que tanta necesidad tienen de salvación. Ayúdanos, levántanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.